Hola Mauricio, Hola, ¿cómo estás? ¿está Maite? Sí, dale, cierra la puerta. Ok, vamos, por acá. Bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte acá en este paradero digital. Hola Alejandra, ¿qué Hola, tal? Maite. Sí, adelante por favor, cierra la puerta. Ok, por aquí. A los años. Siéntate, por favor. A los años y al virtual, porque nunca nos vimos a lo virtual. Estabas en Noruega. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este espacio Hacker Cívico. Este es un paradero en el mundo digital. No sé cuánto tiempo se van a quedar con nosotros conectados porque hay demasiada competencia, contenidos muy interesantes, pero el tiempo en que estés con nosotros lo que queremos es volver a los inicios de la Internet, cuando todos creíamos que esto nos empoderaba, nos ayudaba a ser mejores y sobre todo nos daba la posibilidad de crear nuevas ideas y nuevos conceptos. Así que bienvenido a Hacker Cívico, a este hack, y así empezamos. Aprendemos el código. Activismo digital en acción. Hacker cívico en tu misión. Hacker cívico. Aprendemos el código. Ideas aterrizan hoy. Activismo digital en acción. Comunidades en acción. Hacker cívico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Hacker Cívico. Soy Maite Vizcarra. Como siempre, los invito a que nos revisen, nos vean en las redes sociales, a mí como Tectulia y obviamente también al espacio hackercívico.p para que obviamente sigamos colaborando y creando nuevas comunidades digitales. Todas las que están por ahí tendrán su espacio en este lugar. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema que no deja de ser actual, pero que además ya tenía un tiempo. Ahí tenemos una frase importante que se le atribuyo a uno de mis Master Blasters del mundo digital, el señor Manuel Castells. Manuel Castells es un hombre que está sobre los 80 años. A él se le atribuye el término sociedad de la información, que es un término que ya fue, en verdad, porque yo creo que ahora somos la sociedad de la desinformación y de muchas más cosas. Pero Manuel Castells decía ahí que tras toda arquitectura informacional se esconde una estructura de poder, porque en simple quiere decir que la forma en que nos comunicamos, la estructura que utilizamos, es decir, si esto es mucho más concentrado o menos concentrado, más abierto, más cerrado, también define una cuestión de poder. Y para hablar de eso, de la nueva política y también el nuevo periodismo, porque las dos cosas son poder. El periodismo es poder, la política es poder. Aquí están dos súper personas con las que vamos a conversar. Además que conozco de un buen tiempo a Ale, a Ampuero. Ahí está Ale además es periodista. Y tuve la suerte de compartir con ella un programa durante el tiempo de la pandemia, ¿no? Se llamaba Ruta CTI. Uh-huh. Yo estaba en Noruega y ella estaba acá en Lima. Sí. Y la magia de la tecnología nos ubicó. En el tiempo en los que eso era innovador, ¿no? Hoy en día ya hacer programas por videollamada como que ya está totalmente desfasado. Total. Pero sí, yo me acuerdo que inclusive fue como que uno de los espacios que, como te digo, empezó, o sea, con esta metodología, ¿no? Que se pueden hacer programas aún estando lejos. Sí, y ahora Ale, que nos encontramos en un medio, ya no estamos ahí, ahora Ale estás como periodista de un proyecto interesante que se llama Rorro Network, ¿no? Claro, que ya dejó de ser proyecto hace tiempo, creo, ahora ya es un canal ya más... Ya, estable. Más estable, como que más trending también, ¿no? También. Entonces sí, ahí estamos tratando de hacer esto desde todas las trincheras posibles, ¿no? Antes, los periódicos, bueno, yo vengo de los medios tradicionales en realidad, Claro. pero ahora me ha tocado este espacio que es el espacio que está hoy en día. Y ahora nos vas a contar cómo es esa evolución. Y también está Mauricio Paguara, que es yo le digo que es un joven demócrata, porque además tú no sé de qué generación finalmente eres, Mauricio, ahora nos dirás, pero como está tan de moda la generación Z, Mauricio es además director de la organización Juventud, Política y Desarrollo, y también eres comunicador, Mauricio. Así ¿cierto? es, muchísimas gracias Maite por el espacio y de hecho sí, creo que terminamos siendo entre los márgenes generación Z, dentro de los que estamos nacidos a fines del año 90, 96 para ser ese caso, pero nada, aquí justamente en la ruta de la participación joven que tenemos. Exactamente. Y bueno, chicos, después de haber visto esta imagen que ahora la vamos a cambiar de Castells,
yo lo que quería conversar con ustedes es cuánto en verdad de nuevo periodismo hay y de nueva política hay, porque todo el mundo habla de que el periodismo ya no es el que era, hoy día ya nadie ve los periódicos, nadie lee, ¿cómo se llama? Revistas, la televisión ya fue en cuanto al periodismo, y en cuanto a la política también la gente dice esa política no me interesa, la forma en que me plantean la participación ciudadana no es. ¿En verdad estamos ante algo nuevo completamente o es que estamos en una transición? ¿Qué opinan? A ver, Mauricio, cuenta. Creo que estamos en una etapa de reinventarse todo el espacio de participación joven, ¿no? Porque de hecho en Casillarlo hacíamos una referencia sobre la última encuesta que se publicó en el diario El Comercio, de la encuesta de la Universidad de Piura, sobre la apatía de los jóvenes, sobre si son de derecha o izquierda, pero en la práctica gran parte de los jóvenes no se sienten ya identificados por ideología, sino más bien desde los espacios de activismo, los espacios de participación que han desarrollado fuera incluso de los espacios universitarios o incluso dentro de sus comunidades que ahora mismo se están reinventándose, ¿no? Vemos los claros ejemplos ahorita en regiones en donde muchas veces tienen sus propios espacios de voluntariado, de donde ejercen su ciudadanía y su incidencia, adolescentes que están viendo otras formas fuera de la escuela incluso, en donde se involucran para buscar y levantar su voz. O sea, ya no son quizás los espacios tradicionales como un partido político donde han podido encontrar un espacio seguro, un espacio de confianza, pero sobre todo en donde puedan construir algo. O sea, ahí creo que hay un divorcio claro, y eso es de las últimas décadas, y también los partidos no están entendiendo a las nuevas generaciones que desean hacer política, pero no de la misma forma como les ha venido haciendo, ¿no? Pero la política, Ale, tú además has trabajado en un medio de prensa político. ¿Qué cosa es la política? Vamos a ponerlo en términos simples, ¿no? Porque Mauricio nos cuenta que pareciese que la política tiene que ver con la participación, cómo yo me involucro con la solución de mis problemas, y la gente cree que la política es tener un puesto en el Estado o eventualmente tener un sillón en el Congreso. Pero ¿qué cosa es la política informacionalmente? Lo que pasa es que la política se ha ido transformando, ¿no? A nosotros nos enseñaron que la política era la práctica del poder entre ciudadanos y gobierno, ¿no? Y eso es en la teoría, pero en la práctica lo que vemos hoy día es que ya no necesariamente tienes que estar sentado en un sillón municipal, estatal, como para decir que haces política, ¿no? Hacen política los influencers, hacen política los tiktokers, hacen política los tuiteros, y hacen política también los ciudadanos comunes del día a día. Cuando conversas por qué candidato vas a votar, estás haciendo política, ¿no? Entonces sí, yo creo que ese concepto como que se ha transformado un poco, se ha agrandado, y yo siento particularmente que hoy se hace más política que antes, ¿no? Antes la política estaba sectorizada, era como que llevaba a un poco elitista, ¿no? Claro, lo que también decía Castells, habían grupos la estructura era concentrada, solamente 4 manitos o 4 personajes contenían eso, ¿no? Solamente estaba élites, algunos grupos de poder, algunos grupos económicos, y ellos definían, ¿no? Los famosos, o sea, antes salía un comunicado de la Confiep y ya, eso bastaba para decir, ya todos los empresarios tenemos que estar de acuerdo. Ahora no necesariamente, ¿no? Sí. Cada empresario tiene su voz y definirá a quién le da su voto, ¿no? Entonces sí, siento que hoy como te decía al inicio, se hace más política que antes, porque la política ya está totalmente asentada en el suelo, ¿no? En donde estamos las personas que verdaderamente votamos y decidimos. Eso es revolucionario, ¿no, Mauricio? Porque en el fondo quiere decir que no necesitamos ir a un partido político para hacer política, o ni siquiera necesitamos tener un cargo público, porque como bien dices tú, Ale, tranquilamente ahorita levantamos, no sé, una cuenta en TikTok y nos ponemos a hablar y no sé qué, y movilizamos. Entonces, ¿para qué nos sirve el poder formal? Ahora, yo creo que también eso es un reflejo en la atomización que tenemos a nivel de los partidos políticos, pero que hay algo que no hemos podido consolidar o construir en los últimos años, que es el tema de poder dialogar a pesar de nuestras diferencias. Y creo que eso es lo que incluso en los espacios de sociedad civil, de la clase política, del sector empresarial, se crean muchos grupos y no hay puentes finalmente que permitan otra vez generar esos diálogos, permitir por lo menos debatir ideas, ¿no? Y sentimos que otra vez cuando hay un tema de situación de crisis, una situación extrema, recién tenemos que sentarnos, cuando esto debería ser una práctica habitual en el sentido de democracia, porque finalmente la democracia eso es lo que nos permite y nos concibe de poder compartir, dialogar, pero creo que más allá de eso también es trascender en lo que queremos como país, ¿no? Porque si al fin y al cabo solamente nos vamos a encontrar para un periodo electoral que se supone que ese debería ser el espacio de debate, estamos muy mal todavía
en el crecimiento y desarrollo de nuestra. Pero no solamente en el tiempo electoral, ¿no? Porque como bien decías tú, Ale, y ahí vamos a ver a otro Master Duster, no sé si lo conocen, se lo presento, se llama Howard Rheingold. Howard Rheingold es el creador de una frase que la gente no termina de entender, algunos no lo entienden bien y le tiran así tierrita, las muchedumbres inteligentes, ¿no? Entonces la gente dice, ¡ay, sí! ¿Quiénes son esos tontos que están ahí en el Twitter, ahora X, o en un TikTok, no sé qué? Son puros brutos que gritan, que no sé qué. Bueno, Rengo lo que dice en efecto, hay masas de personas, todas esas personas que ustedes dicen que ahora tienen un celular en la mano, que pueden aportar, pero también hay muchos seguidores. Pero en conjunto, el poder que se genera detrás de estos líderes, que pueden ser los influencers, tiene que ver con sus seguidores, ¿no? Entonces Reingold habla de las muchedumbres inteligentes para decirnos que, como ahora todos tenemos poder gracias a la tecnología, sí podemos aportar. Entonces, ¿cuánto de eso es verdad? O sea, ¿ustedes creen que en el Perú la gente sí realmente no es tonta, no se deja llevar por las mentiras, o escucha ciegamente a un influencer y tiene capacidad de crítica, o en verdad nada que ver? Lo que pasa es que antes al poder le convenía que el ciudadano, digamos, entre en una dinámica en la que le hace caso al de arriba, ¿no? Y el poder siempre se mantuvo así, jerarquizado. Como hoy la tecnología ha hecho, o sea, ha hecho que el poder se diversifique, hoy día ya no es necesario creerle a una persona para tener poder. O sea, ya no es interesante eso. No es necesario creerle a una persona para tener poder. A ver, ¿cómo? O sea, ya no necesito decir, yo creo en las ideas de tal candidato para decir que ese candidato va a tener el poder de decir qué le va a pasar a mi bolsillo, si mi AFP se va a liberar, si van a dictar tal ley. No, porque hoy en día una marcha es capaz de bajarse una ley. Y esa marcha se va a convocar, no se va a convocar en medios de comunicación, no se va a convocar en los comités de partidos políticos, se va a convocar a través de TikTok, ¿no? Se va a convocar a través de dibujitos, se va a convocar a través de redes sociales, a través de grupos de WhatsApp. Entonces, por más de que esté arriba la persona por la que tú votaste, no necesariamente tu voto es algo que va a definir que tú le vas a hacer caso durante todo su periodo de gobierno, ¿no? Entonces, como que hay una crisis, Mauricio, del poder formal, ¿no? O sea, los periódicos, la radio formal, la gente que tiene un cargo público, ya no. O sea, ¿qué ha pasado ahí? ¿Cómo podemos entender eso? Creo que con el internet y el celular, que ahora lo tenemos a la mano y es accesible para todos, tenemos el poder de cuestionar todo. Y creo que eso es algo muy valioso, pero además que es necesario poder tener un sentido crítico permanente, pero que esto nos permita sostener finalmente las acciones, ¿no? Porque a veces cuando nos decimos, ya, se cuestiona, pero ¿y qué proponemos, no? ¿Cómo utilizamos las herramientas que tenemos para finalmente llevar a algo que finalmente sea funcional o sea oportuno para cuando cuestionamos, debatimos o discutimos, ¿no? Ahora que tenemos quizás el tema de la inteligencia artificial es saber cómo podemos sacarle provecho a esta herramienta, porque claro, vamos a tener quizás en el escenario electoral un montón de información, fake news y todo lo que ya sabíamos de procesos electorales pasados, pero en esta oportunidad también cómo utilizamos para revertir eso y que no nos afecte, ¿no? Sí, y lo que decías, Ale, también de que ahora, o sea, hay una crisis de confianza, creo yo, ¿no? Y vamos a ver una encuesta interesante. Esto es un estudio que hizo Cedro, se llama El ecosistema de la información de los jóvenes del Perú, es del año 2024. Acá hay dos personas jóvenes, más jóvenes que yo. En fin, no sé si son la Z, en fin. Pero esto es interesante porque cuando se le preguntó a estas personas cuál es la fuente de información más confiable para ellos, cuando quieren aprender algo nuevo o verificar un hecho, miren lo que pasa. O sea, al final ganan los motores de búsqueda como Google, Bing, y yo creo que ahí, Mauricio, entra el ChatGPT. Sí, absolutamente. Entra el ChatGPT. Pero en cambio, los medios radiales, como ahí están las marcas, o los periódicos están pero en nada, o sea, 2.4, ¿no? O sea, bajísimo, ¿no? Entonces, en verdad, digamos que claramente se ha movido los medios escritos como diarios tipo El Comercio, La República, el Trome 3.5, los radios 2.4, ¿no? Bajísimo. Contactos personales, imagínense, con amigos o personas también es bajo. Quiere decir que en verdad la socialización
está en las redes sociales. Después de ese 70.5 que pueden ser los buscadores, va a un 10.9 que son las redes sociales. Claramente hay una transferencia de poder. Ahora, yo creo que ese 2.0, que es de contactos personales, o sea, se está subestimando un poco porque esos contactos personales de amigos, familiares, maestros, está en el 10. En el grande. Claro, En las redes sociales. En el de las redes sociales. En las claro, redes sociales. Porque al final las redes sociales son administradas por personas. Ujú. No sea que sea una persona real o una persona escondida detrás de un usuario raro, Ujú. es al fin y al cabo una persona que está transmitiendo un mensaje. Claro. Entonces, claro, no necesariamente tú tienes que ir a la casa de tu amiga para que te diga de nuevo por quién votar, Así es. pero sí lo haces a través de TikTok cuando rebotas el clip de tu streaming favorito y la gente te comenta, oye, pero él es tal, él es así, él hace 10 años dijo esto, o sea, Claro. toda esa retroalimentación que antes se daba cara a cara, hoy en día se da en redes sociales y ese contacto personal está también metido en ese 10.9, creo. Y creo que tienes razón. Vamos a ver el otro cuadro que habla acerca de cuáles son las redes sociales que más consume la gente. Tiene que ver también con el hecho de que ahora estamos socializando de otra manera, ¿no? O sea, la gente ya no necesita verse a la cara, tal vez, o juntarse en la esquina. Hoy día todo el rato estás, pues, digitalmente vinculado, ¿no? Todo el tiempo. Y ya no necesitas ser tu amigo para que le creas. Ah, eso es otra palabra también importante. Es tu contacto. Simplemente, Ya o con tu simplemente- contacto ya bacán. o simplemente es un usuario que Que dice sigues. cosas al que sigues y que dice cosas que te apetecen, ¿no? Mm. Ujú, ujú. Y ese tema también puede ser un poco delicado, ¿no? Porque, claro, si es alguien con la que yo tengo una relación así es, esporádica o flash, ¿cómo otra vez, como les decía, cómo podemos discriminar el hecho de que esa persona puede tener su propia agenda, puede decir pachotadas contra el que está consumiendo, Mauricio? Creo que aquí tenemos también un reto que tenemos que ver cómo se maneja en el próximo proceso electoral. Y lo pongo ese comparativo porque quizás el proceso de información de participación política termina siendo en esos espacios donde se Donde desarrolla más se ve. con mayor intensidad, ¿no? Muy distinto a la campaña electoral que tuvimos la última, que fue en plena pandemia, ¿no? En donde la virtualidad estalló, pero ahora tenemos inteligencia artificial. Quizás es ahora entender, por ejemplo, con las nuevas estadísticas, ver cómo WhatsApp puede tener todavía una implicancia o no, pero el uso de ChatGPT o otras inteligencias artificiales que tenemos puedan terminar siendo de un manejo muy vil. Ahora, lo otro también es, y vuelvo quizás al punto de confianza, ¿no? Sí. Aquí también quizás hay que verlos en etapas generacionales, porque de hecho a un adolescente, cuando lo hacíamos quizás en los espacios de conversación con adolescentes que van a votar por primera vez, su principal fuente de búsqueda de información es ChatGPT, pero además es entre pares, o sea, lo que ¿Cuánta menciona... gente, de qué edades son esos adolescentes? O sea, ¿todavía están en el colegio o ya se fueron del colegio? Está entre 16, 17 y 18 años, es el público que va a votar por primera vez, los 2,5 millones que más o menos tenemos en el padrón electoral del Y ellos 2026, dicen ¿no? ChatGPT. Y es que, claro, una herramienta que se ha vuelto en su día a día para consultar de todo, casi como parte de Claro. su asesor, su asesora personal, Así es. ahí tenemos un sesgo que de hecho tenemos una tarea pendiente para Sí. trabajar. Y esta otra gráfica, Ale, es interesante porque tal vez refuerza lo que decías, ¿no? ¿Cuál es la red social que más emplean? Este grupo de personas a la que se entrevistó es el mismo estudio de Cedro. Claramente WhatsApp gana, pues, ¿no? Y más bien otros espacios como puede ser X sobre todo, está muy venido abajo. O sea, WhatsApp es el rey, de ahí sigue Meta o Facebook y después las típicas, ¿no? Instagram y TikTok. Esto nos habla de una distinta forma de relacionarse, ¿no? O claramente. Claro, que viene de hace tiempo, ¿no? A veces cuando hablamos sobre nuevos medios, nuevas formas de hacer política y tal, o sea, yo creo que eso es ese es el debate de hace 5 años, ¿no? Hoy en día ya no es nuevo, hoy en día ya es lo de hoy. Es más, hoy en día el streaming ya pasó a ser el medio. O sea, ya no es como que... Claro, entiendo que mis papás que tienen alrededor de 50 años me pueden decir, sí, es que las nuevas formas de no sé qué, no sé cuánto, pero ya la gente de 40, 30 años Está en otra. ha nacido o se forma viendo YouTube, ¿no? Entonces, es más, yo creo que ahí la plataforma de YouTube como que está faltante, ¿no? Ahí debería ahí estar. estaría ausente porque... Es que no es necesariamente, YouTube no es necesariamente una red social. Eso, claro, no es una red social un canal de comunicación. Claro. Comunicación.
¿no? Y es un canal en donde se emiten todos los contenidos que luego rebotan Así en es. Instagram, en TikTok, en Exactamente. WhatsApp, porque en WhatsApp te mandas TikToks que salen de qué contenido, del contenido que se da en Tal los cual. programas que dan en YouTube, ¿no? Que eso es una ruta que no todo el mundo la entiende, porque la gente cree que, ya tengo mi TikTok, ya tengo mi X y no sé qué, y no se dan cuenta que tienes que tener pues una pauta en cada medio. ¿De dónde ¿no? sale el contenido? Exactamente. Y vamos a hacer un video también, ya que estamos hablando de los nuevos medios que, como dice bien Ale, ya hace tiempo que están ahí, yo creo que tienen más de 15 años, pero había una disrupción con la pandemia, ¿no? Claramente, nosotros cuando teníamos el programa este Ruta CTI, pucha, todo el mundo miraba pues YouTube, porque ya la televisión no tenía la actualidad que encontrábamos en los medios digitales, ¿no? Claro, y también tenían, o sea, como que se reforzó un poco más el sesgo, ¿no? Mm. El sesgo político, el hecho de no mostrar como que la información tal cual es, y se empoderó. Yo creo Sí. que la pandemia lo bueno que dejó, bueno para algunos, malo para otros, es esto del empoderamiento de las redes sociales, ¿no? Claro. Y obviamente también, Mauricio, Ale, no podemos negar que esto de los nuevos medios, el nuevo periodismo, el empoderamiento ciudadano, tiene como momentos así de éxtasis que son las marchas, pues, ¿no? Lamentablemente, o sea, para bien o para mal, porque en las marchas vemos a la gente, en fin, ahora se ha hablado mucho del tema generacional, pero por ejemplo también pasan estas cosas. Quisiera que vean, este es un video de uno de los usuarios de TikTok, a ver si lo podemos ver Estaba ahí. haciendo entrevistas y la policía empezó a lanzar Bueno, están lanzando bombas ahorita. Sí. Vamos, 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 vamos. Yo te sigo, estoy grabando todo. Exactamente. Están lanzando bombas lacrimógenas. Estábamos en el cruce del Girón a Bancay, el Girón Guayaga, y la avenida Bancay. Sí, pues hemos... Agua, agua. Vinagre, por favor. Agua. Ya pasó. Tranquila. Hay un montón de gente como la persona que ha hecho este video, que se llama Chino, el Chino Periodista, así se llama esta cuenta. Pero lo importante de este video es lo que tú decías, ¿no, Ale? Que hoy día el periodismo tradicional ya no existe y una persona común y silvestre puede hacer lo que está haciendo en este video esta persona que se identifica como Chino Periodista, y es reportear. Pero ¿cuál es el límite entre un reportero, alguien que ha estudiado, y alguien que es una persona que empieza a reportear? Tú decías, Más allá que alguien que ha estudiado, es alguien que trabaja en un medio y alguien que no. Porque el que trabaja en un medio sigue una línea, tiene una pauta, tiene un equipo, tiene un objetivo, ¿no? Al hacer una cobertura. La gente que simplemente va a la marcha y quiere prender el live de TikTok, tiene otro objetivo, no tiene una consigna, no tiene una agenda, no tiene una pauta, no tiene un jefe que le puede mandar un WhatsApp y decirle, oye, ¿sabes qué? Corta hasta ahí. o sea, no hay nadie que le mande, ¿no? Entonces, hasta es un poco más transparente, más libre, pero claro, no hay como que tampoco tanta... O sea, tú lo ves por el lado, o sea, por ejemplo, yo lo veo en el lado que, claro, un reportero cuando hace un microondas, un en vivo, va, hace preguntas, busca diferentes posiciones, busca la figura pública que participa en la marcha para sacar algunas opiniones, ¿no? Bacán. Hace un poco hace un contraste, un contrapeso, porque, claro, la televisión o el medio escrito, o el medio, no, o, claro, o el medio que transmita tu microondas busca eso, no busca atrapar la atención de la gente, y eso lo puedes conseguir a través de opiniones y tal. Pero claro, tú en una red social, tú no buscas escuchar a un famoso en una marcha, solamente buscas ver si están lanzando bombas lacrimógenas o no. Si solamente buscas ver si es que están dejándote entrar al Congreso, si es que te están dejando marchar tranquilamente, si es que hay represión policial. O sea, tú solamente buscas algo, o sea, buscas una información muy diferente a la que buscas en un medio tradicional. Tú dirías entonces que en las redes sociales lo que se está privilegiando es la información del común, de uno como uno.
Sí. del que es como tú. Lo que pasa es que en las redes sociales tú buscas la verdad, creo, ¿no? Y los míos O lo que se parece a la verdad. porque Claro, no los es medios, que o sea, todo es- una de las razones por las que la gente, creo, ya no ve medios tradicionales, o ya no ve tele, ya no lee periódicos, o ya no escucha tanto radio, Ujú. es porque saben que no encuentran verdad, ¿no? Por ejemplo, en las marchas contra Merino, si no me equivoco, claro, que transmitía Canal N, ¿no? Los destrozos a los cajeros automáticos. ¿Qué me importa si acaban de morir 2 personas? Durante esa transmisión morían 2 personas a las que les alcanzaron los perdigones en las calles, ¿no? Entonces, claro, tú como ciudadano dices, oye, en vez de ver el momento en el que estas personas morían a causa de la represión policial, el canal, que en teoría tiene más presupuesto, tiene más periodistas, es más profesional, es más serio, me muestra una cara de la marcha que sí, es verdad que la marcha genera destrozos, genera muchos residuos y tal, pero no es lo más importante, ¿no? Entonces, ¿y quién te mostró eso? Te lo mostró Twitter, te lo mostró Instagram, te lo mostró Porque tiene que ver, Ale, la creo, red social, ¿no? con otra vez esta visión de que el poder formal pues tiene una estructura, como decía Castells, o sea, quiero que solamente algunos me vean y vean esto. Se supone que en lo digital no hay pauta, ¿no? Todo fluye, todo es totalmente espontáneo. Y creo que también pasa lo mismo con la política, ¿no? Mauricio, vamos a ver otro videito, porque en estas marchas, o sea, no solamente hay que sí, la bomba, esto, que lo otro, también aparecen estos fenómenos, donde aparecen, por ejemplo, personajes tipo Elmo, ¿no? O Papá Noel, no sé, en fin. Donde tú ves que en verdad la política parece que ya perdió seriedad, Mauricio, ¿no? O sea, la gravedad que tenía ser un político o o tratar de entrar en una lógica en donde vas a representar a alguien, ya nadie quiere parecer serio. Es al revés, todos quieren parecer payasos. ¿Por qué? Es por la misma lógica que plantea Ale, que en verdad yo quiero parecerme a uno como yo y no a uno que está muy arriba. Yo creo que acá hay que también saber diferenciar cuál es el matiz cuál es el perfil de hacer política, ¿no? Porque claro, los de siempre, los de saco y corbata, terminan siendo los que vemos que terminan presos porque se han metido enlodados en temas de corrupción, y etcétera, etcétera. Yo creo que también es una forma en cómo uno desea hacer política, ¿no? Y los liderazgos que van haciendo, por ejemplo, si aparecen los famosos dibujitos o esos espacios, es saber... O Elmo, ¿no? A ver, O Elmo, a ver, ahí lo podemos ver. Ay, Ahí, para ver. Aquí está Elo. ¡No! Cambiaste de traje, weón. Tú también, ay, ¿qué fue? Ay, ¿qué fue, weón? Oye, está bien, ¿ah? Para la marcha, elegante. Oye, está bien, oye, está fino, mano. Ahí está con el bucetero. Bucetero real cachero sopero. ¿Qué se me pone la puta madre? Tu regalo para Navidad, hijita, tu regalo para Navidad. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Exacto. Ya no solo vas con el celular, vas con el trípode, vas con el todo. micro, o sea, Todo. hay una intención de que, claro, hay una intención de profesionalizar un poco la transmisión. Exactamente. Porque hoy en día el negocio también está en las redes sociales, o sea, Obvio. Bueno, TikTok monetiza los en vivo, ¿cuánto ¿no? puede monetizar alguien que está haciendo un en vivo en una marcha, Ale? Más Ya, o menos. esa es información que yo la tendría si es que yo tuviera una cantidad de seguidores Importante. importante y transmitir en vivo, cosas que no hago, porque eso, digamos, le puedes preguntar a un TikToker que hace eso, ¿no? Pero sí sé que no es poco y sí sé que es tan importante que más gente lo está haciendo. Ujú. Entonces algún día yo me animaré, pues O sea, totalmente, no ¿no? es que necesariamente está yendo la gente por lo que tú decías, porque yo quiero informar, quiero ver lo que hace uno como yo, sino que eventualmente también hay su platita. No, lo que pasa es que yo creo que es un win to win, ¿no? O sea, es como que yo voy a ir a la marcha porque genuinamente quiero que se bajen la ley FPS, pero también voy a transmitir en TikTok porque, digo, monetizo y aparte como que me vuelvo viral. O sea, hoy volverte viral es interesante, o sea... ¿Qué? Porque la gente quiere, exacto, por el poder. Pero todo el mundo quiere poder por el poder, ¿o por qué quiere poder Es que la gente hoy día? Yo creo que es yo me quedo en la explicación hasta la parte de viralizarte, porque viralizarte te posiciona como una página que luego va a seguir botando contenido importante, ¿no? Así empiezan los cliperos. O sea, haces un ¿Qué clip, cosa es un clipero, Ale? haces un clip de 30 segundos, 40 segundos sobre un programa en streaming o sobre lo que se hace en la televisión también. Lo comentas. Y, claro, no, simplemente cortas la transmisión en los segmentos que forman una idea
potente, ¿no? Por eso te digo, es un video de 30, 40 segundos que sienta una idea que se puede haber dicho en un canal de streaming, o en un podcast, o en un programa de televisión, ¿no? Y con eso tú haces que el personaje se vea de tal manera. Es la teoría del framing, ¿no? Entonces, La teoría del framing. y claro, eso ¿qué hace? Que tú botas un clip, que el clip no necesariamente es elaborado, no es necesariamente nada. Misios. Es totalmente grabación de pantalla y subtítulos autogenerados por la IA, ¿no? Claro. Entonces, Pero eso gusta porque sigue siendo otra vez lo que tú decías, Que- espontáneo. es que yo creo que es real. Está el sesgo. Y es algo que decías, como que hoy la política se ha vuelto menos seria, y claro, y qué bien que se haya vuelto menos seria, porque antes la política era muy aspiracional, era muy de saco y corbata, era muy de cafés, fichos, era muy de protocolo, era muy de guardar las apariencias. Hoy en día como que ya tú no quieres ver eso porque sabes que eso es falso, ¿no? Hoy en día todos cometen errores, todos comen con la mano, todos, qué sé yo. Todos salen con su perrito, todos Claro, o sea, salen en pijama. y el Tienen una contenido vida. que más se viraliza es el contenido justamente de la vida, del día a día. O Claro. sea, las mamás loncheritas, ¿por qué se hacen famosas? Porque todas las mamás hacen loncheras para sus hijos, Claro. para que vayan al colegio temprano. Entonces, la gente hoy graba cuando remodela su casa, porque todo el mundo quiere pintar su casa cuando le sale una platita extra, ¿no? Entonces, hoy en día, como que claro, tú buscas lo real, porque lo real es lo que te pasa a ti también. Top. Y es con lo que más te identificas, y los medios de comunicación, o sea, las redes sociales, a diferencia de los medios de comunicación, tienen esto, ¿no? Que ya tú no buscas ser alguien, sino buscas un sesgo de confirmación, buscas a alguien que se parezca a ti. Y pasa lo mismo en la política, Mauricio. Estamos buscando confirmación. Sí, de hecho, creo que el efecto Alguien que se tenemos parezca realmente a uno. es que tenemos el efecto de las redes sociales, que es crear comunidad. Y creo que eso también es la necesidad de los políticos de ahora, los tradicionales, buscan tener, que eso antes lo tenían a través de los partidos. Como ya no hay, es parte de las dinámicas mismas que lo mencionaba al inicio, Ale, ¿no? Es cómo se está cambiando estas formas en donde se rompe el molde que teníamos de Sí. siempre, y es también saber cómo interactúa sobre nuevas generaciones que buscan justamente en esos espacios una forma de expresión y de poder, en donde es muy interesante también saber que es una oportunidad para donde podemos desarrollar espacios de debate, de discusión, ¿no? Yo quizás ahí lo simbolizo prácticamente en las manifestaciones. Se han ido cambiando a lo largo del tiempo. Antes se convocaba a través de las redes sociales, ahora lo puedes hacer por transmisiones en vivo, Claro. pero también creo que es la esencia misma que como humanos tenemos el tema de la curiosidad. Entonces quieres saber de diversos puntos de vista dónde están, quiénes están, y creo que eso a través de las plataformas, ya sea YouTube o en Kik, por ejemplo. Ahora también tenemos autoridades, incluso como alcaldes, que están tratando de meterse y generar comunidad por ahí. Ya sea para generar algún interés y tener un espacio electoral, ya sea por A, B o C, pero finalmente están buscando esa validación también de esos liderazgos políticos, ¿no? Lo que sí habría que ver, y un poco creo que aquí va, es que así como aparecen liderazgos en medio de las redes sociales muy rápidamente, también se pueden caer muy rápido, ¿no? El bluff de lo que puede haber detrás es quizás el sentido de mantener siempre vigilantes qué es lo que está en cada una de esas transmisiones, ¿no? Yo creo el sentido crítico, no perderlo siempre. Entonces, lo nuevo, ¿qué cosa es? Si tú tuvieras que definir lo nuevo, ¿qué cosa es lo nuevo en la política? ¿Qué cosa es lo nuevo en el periodismo? Que lo hace gente común y silvestre. Tú has dicho que ni siquiera necesitan estudiar, no necesitan ser políticos, o sea, No, cosa es lo nuevo. es eso, o sea, es que lo único que se necesita hoy en día Es ser uno. es sentido crítico, Sentido crítico. es pensamiento, es tener dicción, es poder formular una oración, y es ser real. Yo creo que lo nuevo, repito, y es con eso me voy a morir, es ser real, ¿no? Hoy Pero en día no hay en streaming ya no ves personas sentadas, mejor dicho, paradas, Claro. delgadas, Moviéndose. súper maquilladas, bien peinadas. No, yo cuántas veces he salido en streaming como que estaba despeinada o sin maquillar, y eso no ha definido si la gente Claro. me apoya o me rechaza, ¿no? Lo que ha definido que la gente me apoye o me rechace es lo que yo opino, ¿no? Hay un poco más de concentración en el discurso. ¿Tú crees? La gente escucha más. Sí, yo creo Más que ver. Sí, y es algo que
que se ve mucho lo veo un montón con los candidatos políticos que a veces están haciendo gira de medios, y digo, claro, tú entraste de una manera, y lo veo con Philip Butters, ¿no? Él entró de una manera, empezó haciendo entrevistas en streaming de una manera, y ahora lo veo como que veo que la gente le dice otras cosas, no le comenta otras cosas, entonces su imagen como que siento que ha tenido una evolución completamente a raíz de las entrevistas en streaming, y es porque claro, o sea, la ¿tú gente crees que a él en ese caso, por ejemplo, le benefició o no? no tanto. No tanto, porque lo vieron como era. Claro, porque ahí ya. y tiene un poco más de espacio para explayarse, ¿no? Antes creo que su auge cuando él estaba en la radio, en fin, un medio tradicional que claro, tenías una pauta, decías algunas cosas y ya no había tanta retroalimentación del público. Hoy en día sí siento que los comentarios en la entrevista que tuvo hace, no sé, 2 meses son diferentes a los que tiene hoy en día, y es porque la gente, de nuevo, va a apoyar o va a rechazar lo que la persona opine, ¿no? Más allá de una figura. O sea, a la gente ya no le importa hoy si eres una persona con una reputación súper limpia, que viene de años y que eres experto y que has estudiado en tal y tal sitio. O sea, ya no importa, no digo que no es importante, pero digo que al final no importa tanto en el día a día, porque en el día a día lo que importa es si estás a favor o estás en contra de tal escándalo, ¿no? Si tú actuarías de una manera o de otra, ¿no? Pero la amateurización, ¿no? Porque hemos amateurizado el periodismo y también la política, Mauricio. Eso parece que es bueno, pero también puede ser medio riesgoso, ¿no? O sea, o no sé, un presidente como el ucraniano, ¿cómo se llama? Como Zelensky, ¿no? Que era un comediante, ¿no? Un comediante. O Pedro Castillo, ¿no? Que era un profesor, ¿no? Que nunca en tu vida pensabas que un profesor pero podía tener tiene más poder, ¿no? Está más, de todas maneras, en el interior. Pero siempre asociabas presidencia con economistas, sociólogos, politólogos, ingenieros. O sea, miremos las profesiones de los presidentes que hemos tenido últimamente, ¿no? Toledo economista, Kuczynski economista, o sea, era como que tenían una visión, o sea, eran profesiones más como Alan García, abogado, ¿no? claro, tradicionales. Martín Vizcarra, ingeniero, o sea, tenías la idea de que un presidente tenía que tener una profesión de alto nivel, ¿no? Llegó Castillo, un profesor que encima era de escuela rural, o sea, no era un profesor del Hiram Bingham, no era un profesor de un colegio top, ¿no? Y probablemente vamos a seguir, o sea, la mayoría de peruanos va a buscar eso, Mauricio, o sea, la amateurización, cualquiera se lanza. Yo creo que estamos en una época en donde las narrativas va a tener mucho peso en la próxima campaña electoral. De cómo se hable, con qué imagen vayas a llegar. O sea, lo vemos quizás en las formas como lo ha construido César Acuña, en donde habla muy mal quizás frente a los demás, pero en la imagen que termina proyectando en sus giras en regiones es muy distinta, ¿no? Es buscar cómo hablan sus portavoces. El efecto que puede tener ahora en las campañas regionales, vemos también un discurso mucho más duro, ¿no? Quizás muy poco pegado al tema de generar democracia, sino más bien al tema de tener posiciones muy radicales. Entonces, creo que aquí, lo mencionábamos muy bien, creo que el tema de tener criterio, ¿no? Y ser muy críticos en los espacios políticos va a ser la tarea vigente para el próximo escenario electoral, pero incluso para las nuevas generaciones es una oportunidad, un poco que esto nos funciona. Yo lo digo desde mi lado, que hay que joder al poder. Porque claro, hay que hackearlo. Y aquí viene desde la tecnología cómo lo hackeamos, porque vamos a tener muchos espacios y creo que hay una oportunidad muy valiosa de que aquí marquemos la cancha de qué cosa queremos verdaderamente en cada una de estas dinámicas. Las narrativas están vigentes. Y sobre todo, qué poder, ¿no? Porque la conclusión que estoy llevando hasta ahora con ustedes es que el poder, como lo entienden los que tradicionalmente lo han ejercido, no tiene nada que ver con el poder que la gente quiere hoy, ¿no? Que puede ser una cosa tan simple como lo que tú decías, ¿no? Que alguien se identifique conmigo que estoy haciendo la lonchera de mi hijo. Y que probablemente la lonchera de mi hijo no tiene un sanguchazo, sino tiene una galletita o 3 galletitas o su tecito, ¿no? Entonces eso ya a mí me genera poder porque me está dando la posibilidad de decir, mira, estoy hasta el win, ¿no? O sea, mal. No, claro, y luego una de esas influencers dirá por quién va a votar y posiblemente convoque a mucha más gente que la que va a convocar el líder de un partido político, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo a mí lo que me queda, y o sea, como que siguiendo un poco con la idea de antes, es que, claro, tú votas por Pedro Castillo no porque
tenga un plan de gobierno que se adecue a tus necesidades, sino porque simplemente es más parecido a ti. En el término de no es ese político de saco y corbata que de nuevo tiene estas grandes profesiones que pueden resultar muy chéveres para el momento de decidir qué hacer y qué no hacer, pero que al final no representan lo que dice la gente o lo que piensa la gente, ¿no? O a un gran grupo, ¿no? Porque ahí es como más amplio ese tema para saber, pero sí es verdad que a un grupo de gente se siente identificada, ¿no? Y además quizás considerar que entender que las dinámicas mismas que tiene cada uno de estos políticos marca un antes y un después, ¿no? Porque también eso hace que sus correligionarios, militantes o los simpatizantes que están ahí tengan de alguna otra manera ciertos como etiquetas que tengan que moldearse. O sea, ahí creo que también viene la necesidad de saber cómo generamos espacios previos para que en el momento electoral no estemos con plantillas o no estemos muy pegados a lo que salga. Y aquí quiero hacer quizás una mención muy importante porque, claro, lo que se habla en la mañana es muy distinto a lo que se habla en la tarde y termina siendo otro en la noche. ¿Cómo así? Y es que, de hecho, las redes sociales han hecho que la información vuele y cuando uno desde su celular puede tener la oportunidad, en una protesta, tú puedes tener la información de qué cosa ocurrió en ese momento, pero media hora después, si tenías otros ángulos que estaban grabando en vivo, puedes tener toda una correlación de los hechos en tiempo real. O sea, en otras palabras, hay que armar el rompecabezas, ¿no? Lo que tú decías, el clip, ¿no? Lo arma la persona, o sea, yo armo la comunicación, o sea, yo armo el mensaje que me quiero llevar. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo media hora de TikTok ahorita porque estoy como terminando de almorzar y ya me voy a meter a ver TikTok porque justo hay una marcha y sé que la gente transmite. Entonces veo un live que me muestra desde la avenida Bancay. Y como ya me aburrí en un minuto, sigo bajando y veo otro que está desde la avenida Piérola. Entonces yo mismo voy con mi acción de bajar, voy formando el mensaje que al fin y al cabo cuando me voy a dormir, ¿no? La marcha fue así de brutal. Entonces ya no necesito que un noticiero me lo edite, me diga. Y me pase un microondas desde diferentes puntos porque yo misma y sin pagar nada voy a lograr eso bajando el dedo en TikTok, ¿no? Claro. ¿Verdad? En las redes sociales sí les pagamos como nuestra identidad. Claro, con nuestra sí. Pero ¿qué nos va a quedar? Pues, o sea, claro, al fin y al cabo es algo que tú no lo ves reflejado en monedas, ¿no? Claro, que es una... Bueno. Chicos, para ir cerrando, hay una... Bueno, Ale, Mauricio, hay otra imagen que quisiera que también veamos, que está vinculada con el uso de las redes sociales y en el tiempo. Por lo que tú dices es verdad, Ale, y Mauricio, la gente vive pegada a las redes sociales y sobre todo la gente, entre comillas, más joven, bueno, dependiendo, ¿no? Los que le gusta la tecnología. Y en promedio, más o menos, están 4 horas, ¿no? De 4 a 5 horas. Eso es un montón de tiempo. Pero entonces, imagínate una campaña, ya que vas a estar haciendo en la televisión o en lógica, estás 4 horas con una persona que es como se dice, un heavy user. Claro, o sea, la Rorro Network tiene una programación ininterrumpida de 8 de la mañana a 2 de la tarde, imagínate. Entonces, si son programas con picos de audiencia súper altos, y yo digo, claro, ahí está, ¿no? O sea, antes tenías el televisor prendido todo el día, que hoy en día pases 4 horas en redes sociales, no me parece mucho, la verdad. No. Me parece normal, digamos, porque como te digo, es lo que antes pasábamos. Por ejemplo, yo a mis 15 años, ¿qué hacía? Veía 1 hora al Fondo y Sitio, veía 1 hora el programa de la noche, que en ese momento, bueno, habían tantos que no, 1 hora de Vacilar y 1 hora más el noticiero de la noche porque tenía que verlo, porque ese era el canal que estaba sintonizando. Ahí nomás son mis 4 horas, sin contar las horas que puede pasar mi mamá o que poder pasar mi papá o mis hermanos en diferentes momentos del día, ¿no? Claro, entonces, pero ¿sabes qué? Es diferente, Ale, porque antes tú tenías una pausa, ¿no? O sea, a Vacilar o el otro que has dicho, al Fondo hay Sitio, daban en distintos horarios y tú más o menos como que tenías voy a desconectar, voy a ir a hacer... Mira, daba el reclame y me iba al baño. Claro, ahora hoy ibas al baño, la cuestión. Sí, literalmente. O sea, te vas al baño y sigues conectada y entonces 4 horas intensas. No, eso es un cambio tremendo. Sí, claro. Y claro, son 4 horas intensas. Son 4 horas en las que tú puedes pausar y puedes regresar al contenido tal cual lo dejaste. En el caso de las redes sociales. Eso no ha pasado con la televisión, pues, ¿no? Claro, exactamente. Entonces ahí miren, chicos, eso es lo que les decía, ¿no? De las redes sociales
son 4.3 y se hace una discriminación con una distinción con el internet, que es 4 puntos, es la misma cosa, creo yo, ¿no? Sí. Ya, y la televisión, nada, la radio, nada, revistas, nada. O sea, es evidentemente una evolución a lo digital muy fuerte. Pero esto de la dedicación de la gente a lo digital, a las redes sociales, habla de hábitos, pues, ¿no? O sea, lo que decíamos, incluso en el baño, sigues en el baño, o sea, todo el rato estás pegado. Tiene que ver mucho con también la forma en que estamos generando formas de tener poder, ¿no? Los hábitos. Yo creo que aquí los hábitos que vamos a tener necesariamente que reforzar son el tema de diálogo. O sea, ¿cómo generamos sentido crítico? Cuando leemos, cuando dialogamos, cuando debatimos. Eso es algo que cuando estás en una pantalla no necesariamente vas a debatir, porque puedes emitir una opinión Claro. que es válida, pero ¿cómo contrapones esa opinión? ¿Cómo generas eso de que tu sentido crítico no se pierda y puedas tener esa libertad con otra persona, ¿no? Yo sí discrepo un poco porque, bueno, y eso es lo que yo veo en el en vivo, o sea, cuando hay programas en vivo, es como que, claro, Ahí está el debate, muy debate velocidad. está en el chat. O sea, Claro, la gente mucha en el chat velocidad. debate entre sí. O sea, si tú mandas un super chat, la gente te puede contestar ese super chat y puedes generar diálogo a la vez que los conductores se retroalimentan de ese diálogo. Entonces, la gente hoy ya no se conoce tanto, hoy ya no respeta tanto las decisiones de las opiniones de los demás, pero sigue involucrándose en el diálogo, no en la conversación. Y ahí aparece, eso ahora que hablas del superchat, lo que decía Reingold, ¿no? O sea, Howard Reingold, las muchedumbres, porque tú has visto los comentarios que hacen, hay algunos que valen la pena y otras cosas, como tú dices, se pelean entre ellos y sí. dicen tontería y media, que sí, que esto, que lo otro. Entonces uno dice, oye, ¿de verdad habían muchedumbres inteligentes o es al revés, no? Entonces, porque no necesariamente estar en un espacio comentando implica que, más allá de que hagan la catarsis, que voy a aportar, ¿o sí? No necesariamente, inclusive, o sea, un super chat, ¿qué significa? Que tú puedes pagar para que tu chat salga, se ancle y salga más resaltado, ¿no? Resaltado. Y eso solamente depende de si quieres darle dinero al canal o no. Entonces no depende de que tengas una información valiosa, una opinión valiosa, simplemente es tus ganas de querer destacar. Entonces, ¿Y por qué quieres destacar? es un poco, es que quieres hacerte escuchar, porque claro, la tele no te deja hacerte escuchar, la política no te deja hacerte escuchar, los espacios comunes de diálogo, tradicionales de diálogo, no te hacen escuchar, ¿no? Entonces, si ves una oportunidad de hacerte escuchar en YouTube, lo haces. La ¿Y no hay también vanidad en eso? ¿No hay mucho ego? Totalmente, claro, porque crees que tienes el poder de De decir algo. emitir una opinión importante, ¿no? Pero al final, es que la vanidad de nuevo se ha diversificado. Antes la vanidad solamente era para los grandes políticos. Qué buena la vanidad. Y hoy la vanidad se diversifica. Está buena esa. No, porque quien tenía un micrófono en la mano tenía el poder de hablar. decir lo Claro. que quería. Hoy en día lo puede decir todo el mundo, ¿no? Entonces el poder también es vanidad. Tiene de todo, creo que un poder puede tener todos los vicios. Ya. Si uno lo sabe verdaderamente administrar y manejar y no caer en esos vicios, es finalmente lo que le permite interactuar, porque la política finalmente termina siendo un espacio en donde si tienes valores claros, si tienes por lo menos un sentido común y un sentido crítico, sobrevives, porque de hecho ahí también terminas viendo cómo está ahorita la clase política de nuestro país y casi de América Latina, siempre metía uno encima de otro y buscando cómo sabotear y dañar lo poco mucho que se avanza en cualquier materia, ¿no? Entonces, nuevamente, no hemos generado espacios en donde se perciba el tema de debatir o construir diálogo de manera constante. Y creo que eso empieza necesariamente de la escuela, siempre. Sí, chicos, para ir cerrando, ¿qué utilitarios o qué consejos le dan ustedes a las personas que nos están viendo? Porque claro, o sea, todo el mundo es libre de ver el contenido que quiera, decir lo que quieran, yo creo en la libertad también, pero para contrastar, ¿no? Para no dejarnos engañar o, tirarnos a la vorágine esta de que el scrolling eterno. ¿Qué consejo le das tú a alguien, Ale, tú que estás trabajando en un medio, eres periodista, para que la gente un toque contraste? Yo creo que es ser tolerante. O sea, ¿Te parece? sí, Qué hay interesante. que si quieres estar informado y sientes que el medio de información que va por el que vas a optar son las redes sociales, inclusive la tele, ¿no? Seas tolerante para que seas capaz de escuchar diferentes voces. No, está bien decir que un programa es tu favorito y que por ende solamente le vas a creer o solamente a ese medio le vas a dar el poder de credibilidad, ¿no? Pero sé lo suficientemente tolerante para que cuando te ves con un TikTok que de repente no es de tu agrado, lo escuches.
¿no? Y no sea solamente una opinión la que te lleves a la cama, Claro. sino sean 2 o 3, ¿no? Y mejor si opina distinto a ti, ¿no? Claro, o sea, es por eso, es ser tolerante Mejor. con lo que escuchas, ¿no? Porque la gente lo que busca es lo que tú dices, Mauricio, confirmar su opinión. Ah, ya, como piensa como yo, a ese sí lo sigo. Y al que no piensa como yo, Claro, ah. es que la posverdad nos hace buscar eso, nos hace buscar el sesgo de confirmación. Entonces el consejo es lee o busca cosas distintas a lo que tú piensas. Ni siquiera las tienes que buscar, porque te van a aparecer. El algoritmo te lo va a mostrar. Entonces, Tú solamente sé tolerante cuando te sé llegue. tolerante. Claro. Ese es el concepto, sé tolerante. Y Mauricio, ¿tú qué utilitario nos das para tratar de generar este criterio, lo que tú decías, ese sentido crítico, ¿no? Ale lo ha descrito en la parte, y me quedo con eso porque es necesario en la actualidad, es escuchar. O sea, no nos estamos escuchando. Ni siquiera cuando estamos en espacios familiares, con nuestras parejas o con él, no escuchamos. Entonces es necesario esto, poder reforzarlo, porque finalmente esto te permite saber con quiénes estás interactuando, hacia dónde puedes caminar y por lo menos tener una visión de... A ver, escuchando, sabes quién opina diferente que tú y la tolerancia se va construyendo en ese proceso que es necesario que lo tengamos en situaciones en donde el ruido político, el ruido de la coyuntura muchas veces nos puede suponer por encima de las cosas diarias, ¿no? Súper, súper bacán. Al final nos hemos dado cuenta que es digital, pero la digitalización son seres humanos, ¿no? Y cada vez más vamos a requerir pensar en estos nuevos medios y por eso justamente en estos nuevos espacios estamos aquí con el Hacker Cívico. Les agradezco un montón, Ale, me alegra haberte visto finalmente en el offline. Es la primera vez que nos estamos viendo en el offline. Y a ti, Mauricio, siempre vernos por ahí viendo en estos espacios de digitalización y activismo digital. Así que nada. Y no se olviden, este es un contenido que pueden encontrar en las redes sociales que ustedes quieran, como Hacker Cívico P, a mí como Maite Vizcarra Tectulia, y nos vemos en el próximo hack. Pronto nos vamos a encontrar offline, así que ya saben. Ya nos vemos. Chao.